Entonces, para obtener la tensión de la cuerda decía que hay que dividir 1000 por el seno de 30 y dividir el seno de 80. Me da 5077,1 newton. Y este es el resultado. La tensión de la cuerda es igual a eso, a 5077,1 newton. Bueno, ese era el apartado A, que pedía la tensión de la cuerda. Ya lo tenemos. El apartado B, y no hemos necesitado utilizar esta. Bueno, ahora en el apartado B, vamos a ver qué pasa. Ahora el apartado B me pide cuánto valen estas, las componentes. Recuerden que este era el vector, ese era el vector, todo esto es f de b. ¿Cuánto valen estas componentes? Esta y esta. La componente de X y la componente de Y. ¿Cuánto valen? Voy a borrar todo esto, solamente me voy a quedar con el dato este, que puede ser que lo usemos. Vamos a ver. Y si no, fíjense en que yo tengo dos ecuaciones, ya he borrado la ecuación que estaba acá abajo, pero cualquiera de las dos ecuaciones yo puedo utilizar para hallar la componente. La componente pide o f de b. No, pide la... no pide cuánto vale f de b, ¿no? Bueno, pero puedo sacar f de b con esta. Con esta. O con la de arriba también. Si es las componentes, depende de qué es lo que estoy pidiendo. A ver. Si yo quiero saber, si la pregunta es cuánto valía, cuál es la fuerza que hacía la barra, directamente yo usaría esta fórmula. Porque la tensión la conozco, yo tendría que reemplazar y ahí sacaría. También puedo hacer con la segunda, la que he borrado, cuando hice la sumatoria en I, también puedo hacer con esa, porque es una ecuación que tiene las mismas variables, la T y F de B. Cualquiera de las dos son válidos. Este término que está restando voy a pasarlo sumando. Así. Y esto que multiplica va a pasar, lo hagamos por paso, porque si no... Entonces, esto resta, pasa el segundo miembro sumando. Ahora, yo quiero conocer esto que multiplica pasa dividiendo. Entonces me va a quedar que FB va a ser igual a la tensión de la cuerda, todo esto dividido por el coseno de 60. Y así sacaríamos, si me hubiera pedido, la fuerza que hace la barra. Pero no me pide la fuerza que hace la barra, me pide las componentes de la fuerza que hace la barra. Bueno, hay dos maneras. Podemos trabajar con la primera ecuación, esta que está acá, porque esa componente, esta que está acá, sería esta. Puedo trabajar con esta. Puedo trabajar con esa ecuación para sacar. Voy a borrar esto, ahí lo dejo ahí como para que vean, si les hubiera pedido, esto es lo que se haría si me pedía la fuerza que hace la barra, uso esto y saco. Pero en realidad me está pidiendo la componente. La componente de X va a salir de esta ecuación. ¿Sí? De acá. Si despejamos, esto que está restando, paso al segundo miembro sumando, y va a quedar así. Entonces la componente Bx va a ser igual. Esto, ¿cómo se escribe la componente de X? Es la fuerza, T en este caso, por el coseno del ángulo que T formaba, ya lo borré, T formaba un ángulo de 20, ¿no? De 20, con la horizontal. Y listo. Y ahí tendría la componente de X. La tensión es esto, 5077,1 newton por el coseno de 20. Y ahí tendría una de las componentes, que es la componente de X. Multiplico y ahí me da el resultado. Entonces esto multiplicado por el coseno de 20
me da 4.000, dice 770. 4.770 newton. Bueno, y la componente de I lo voy a hacer con la sumatoria, que yo lo he borrado, con la sumatoria de Ni. Lo voy a volver a escribir acá. La sumatoria Ni. Ahí sale la componente de I, con la sumatoria Ni. ¿Cómo era la sumatoria Ni? Sumatoria Ni. Encima ya hasta el dibujo, hasta lo que fue la ubicación de la fuerza en el plano cartesiano también lo he borrado, pero quedaba así. Si lo han copiado, tenemos sumatoria, teníamos fuerza, la tensión, teníamos FBI positivo, tensión I positivo y menos el peso. Eso yo lo puse recién, lo borré. Ahí está, con esto. Ahí. Todo es dato. El peso es dato. Esto no lo tengo, pero sí lo tengo. Además, esto, si quieren, o los calculo así, o directamente, si quieren, lo pueden reemplazar por T, por el seno del ángulo, como quieran. Bueno, pero nos enfoquemos en lo que buscamos. Lo que queremos saber, ya hemos encontrado la componente de X, ahora quiero encontrar la componente de Y. De la barra, de la fuerza que hace la barra. Entonces va a ser igual. Esto está restando, o esto está restando, pasa sumando. Esto que suma, pasa restando. El peso lo conozco. Y esto, les decía que lo pueden expresar así. Como T por el cero de la tensión forma un ángulo de 20 grados. Y listo. Y con esto encontraríamos entonces la componente de I. El peso ya lo habíamos encontrado en el apartado A, que era 5.077. La tensión, la tensión valía ese 5.077,1 y el peso venía dado de entrada como dato que valía 10.000. Y listo. Y ahí van a sacar todo. Entonces 10.000 menos la tensión. Y ahí terminaría el ejercicio. Hacemos esa cuenta y final. Ponemos como dice ahí. Acá pusimos mal, ¿no? La tensión. No, está bien, sí, sí, 5.000. Me da 8.000, ¿no? 8.263. 263. Si quieren poner 0,5 newton. Y eso es todo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se lo ven a los números? Están medio bajo acá. 8.263,5. Y así quedaría. Ese fue un ejercicio de un parcial que tomaron antes de las vacaciones.